nada, pues como hecha esta breve introducción a todo, sobre todo el formato de nuestro programa, empezar por donde empezamos siempre, el pitch. Jesús, ¿por qué la gente tiene que ver La conducción humana, episodio 1? Yo creo que voy a ser breve porque la mayor parte de mis impresiones las voy a soltar ya cuando me libere emocionalmente Te liberes de no decir spoiler. Exactamente. Yo creo que trilogías, el cine está lleno de trilogías muy buenas, trilogías que han marcado la historia del cine, que gustan más, que gustan menos, con segundas o terceras partes incluso mejores que la primera y siempre está como ese debate. Em, no he visto las otras dos, pero si esta es la primera parte y la primera que está en el top es la tercera, mm, para mí ya esto marca una pauta de puede ser la mejor trilogía que se haya hecho alguna vez. Es dura. O sea, ya el título, La condición humana, habla mucho de los temas que trata. Muy, como hablamos en el episodio de Harakiri sobre Kobayashi, es una persona como muy clara, muy directa en su pensamiento, ¿no? En sus ideales, en su política, en su moral, en estos valores que impregnan sus personajes y el contexto en el que los pone. Son una mierda, básicamente. Y yo creo que estamos en una época en la que se va perdiendo un poco más la sensibilidad, o sea, como que nos desensibilizamos muy fácil, también por el acceso que tenemos a mucha información, es fácil encontrarse en internet cosas de conflictos, de problemas, de incluso hasta cosas más viscerales. Y creo que tal vez la sociedad o gran parte de la sociedad está acostumbrada a ver este contenido sin sin medirse de alguna manera, ¿no? Con cierta vara moral que todos tenemos. Y creo que una persona como Kobayashi, que tiene estas cosas como tan claras y decide hablar de estos temas, también permite dar una reflexión al mismo tiempo que lo cuenta. Y creo que eso marca una diferencia entre ver eh, contenido como tan agresivo, porque sí, a verlo desde una perspectiva más humana. Y creo que es una trilogía que nos puede hacer volver un poco más a esa humanidad. Sí, bueno, de hecho, es una película, y supongo que la trilogía entera, que habla de la moralidad, lo que es el humanismo, lo que es la violencia, la crueldad. También, eh, para empezar, yo querría, sobre todo, recomendar a la gente que vea la película. Son 3 horas y 25 minutos, para ser exactos, la primera parte. Vale, puede sonar muy abrumador vale, hay que ver esta película de 3 horas 25 seguida de dos más de también 3 horas y pico. Pero yo creo que se puede tomar incluso a modo de miniserie, y me odio un poco decir, decir esto, en plan de que sobre todo el público que no está tan acostumbrado a ver películas tan largas o el, películas como más arty, por así decir, que te propongan mucho más, y sí que están muy acostumbrados a ver muchas series, porque seamos sinceros, es lo que la gente consume ahora mismo a día de hoy. Pues yo creo que se lo podían tomar así porque la condición humana está adaptando un libro homónimo, de 6 tomos. Y de hecho se nota mucho, sobre todo en la versión japonesa que estamos viendo, porque hay una versión internacional que es de 6 horas, que es como Oh. todo cortado a 6 horas. Pero esa no es la buena. La buena es la japonesa, que es la de Criterion, que son las 3 partes. Bueno, la versión que yo vi Ujú. está dividida en dos partes. O Exactamente, sea, la sí. condición humana, parte uno Ujú. está dividida en dos partes. Llega un punto, eso como, no recuerdo el timing exacto, Sí, pero de la sí como mitad, una hora sí. 40 o Ujú. así, tiene cada Exactamente. una parte, tiene un interludio que dura Ujú. 2 minutos o así, y luego continúa lo Claro, siguiente. Entonces es como una buena oportunidad de decir, bueno, mira, la veo hasta acá, exactamente. y luego continúo, que sí es una buena forma Claro, o de. sea, para animar a la gente para verla, que se puede ver como una miniserie de la primera parte de 2 capítulos, por así decirlo. Entonces, pues eso, porque es cierto que una cosa que tiene la película, que se puede hacer un poco pesada. Eso sí que es cierto. Tiene que comentar muchas cosas, tiene que presentar muchos personajes, muchas bases para las siguientes películas, supongo. Pero a pesar de eso, la Mm. película no para. Exactamente, sí, Con lo no, que y es hablamos muy buena. con Harakiri, o sea, todo el rato te está Ujú, adelantando. O sea, no hay cosas que son simplemente contemplativas, por ejemplo, ujú. sino que no, hay un nivel narrativo
muy audaz, como muy ágil, a pesar de que sea Exactamente. extenso, sea largo, o tenga una introducción bastante extendida. Exactamente. De hecho, eso es lo que quería hablar ahora, de que también tiene un lenguaje cinematográfico muy de las grandes películas épicas de Hollywood, porque es la escala de la película es esa, es gran producción. Son 3 películas de 9 horas y bueno, no busqué el presupuesto, pero, pero eso tiene que haber Bueno, valido pero mucho está hablando dinero. de la condición humana. O sea, algo que Exactamente. tenga ese título tiene Mm, que enaltecer muchas cosas. Exactamente. Pero que eso es como clásico épico, pero claro, lo grande de la película es que es una película épica, pero una película épica sobre el ser humano, ¿no? No hay, por lo menos en la primera parte, no hay grandes batallas, hay muchas escenas con muchos extras que son súper espectaculares, Y pero dolorosas también. sí, también. Y eso, y además mola muy bien porque es como digo, que puede incluso tomarse como un formato casi serie porque es la exploración de un personaje en concreto central, que es Tatsuya Nakadai, que es la primera gran colaboración de Tatsuya Nakadai con Masaki Kobayashi, que es nuestro protagonista de Harakiri, el Que primer es otra episodio. persona. O Sí, sea, no, sí, sí. no es el mismo. Y bueno, es que es uno de los grandísimos actores japoneses de la época y de la historia. Colaboró con los grandes, sobre todo con Kurosawa, también es muy conocido, y sobre todo con Masaki, yo creo que seguro que son grandes amigos. Eh, Y eso, o sea, no solo está Tatsuya Nakadai, sino que hay un elenco enorme de grandísimos actores japoneses de la época. Y el equipo técnico también es el mítico de Masaki de la primera época, de las primeras películas, pero por ejemplo, Chijima era el... Chihuahua. No, Chijima es el personaje, pero el director de foto, creo que es Chijima, que es el mismo director Pensé de... que estabas hablando del actor que No, aquí hace de... Miyajima, perdón. Ah, Miyajima, el director de foto de Harakiri, es la primera colaboración que hace con Masaki y a partir de aquí. ok. Y Que nada, también repite ese actor. sí, claro, obviamente, sí, sí, sí. Pero es eso, la película está coescrita con Zenzo Matsuyama y el escritor original de la novela es Junpei Gomikawa. Yo quería aportar algo también a esta sección de Ujú, recomendar la peli ujú. para que la gente se entusiasme a verla. Es que la peli, esta tiene como una especie de subtítulo. O sea, está la condición Sí, humana uno. En inglés es No Greatest Love o A Greatest Love. A Greatest Love. O como No, no No great. Greatest Love, Sí, que es como no hay amor más grande. exactamente. Y es ese apartado también romántico que tiene la película, la relación del prota de Kaji con su esposa, Ujú. que le da un matiz, también habla de la condición humana, en este caso, la relación entre un hombre y su esposa o una mujer y su esposo, siendo él el protagonista de la película, que le da un, es como un suspiro de esperanza en medio de toda esta tormenta, a pesar de que también muestra que tienen sus conflictos, tienen sus disparidades y tal, pero hay algo ahí bastante incondicional y me gusta que igual para la época, para la cultura del momento del país, hay una cosa como de profundidad en ese entendimiento entre los dos que explora esta película también que me gusta bastante, me hizo como captar más allá de todo el dolor y de todo esto. Que bueno, hay otra historia de amor también en la Sí, primera película, pero la hablaremos más adelante. sí, sí, sí. Ese aspecto me gustó bastante. Creo que hay que Ujú. resaltarlo. Sí, o sea, sigue siendo igual de dura que Harakiri. Yo creo que Harakiri es un poco más, pero bueno, o sea, sigue siendo dura, pero sigue siendo fascinante, sigue siendo también una película social, política, del mismo tono, de un protagonista muy claro contra un sistema, por así decirlo. Y nada, yo creo que es muy recomendable. Realmente es cierto que es larga, se puede hacer en algunos tramos, sobre todo creo yo que la primera parte, un poquillo más pesada, pero yo creo que la historia, hay un momento indicado de la historia en la que todo despega y bueno, no puedes parar de mirar la pantalla. Es una épica. Genial. Y yo, sin haber visto la segunda y la tercera, aclaramos otra vez. Yo recomiendo esta de entrada, o sea, hasta la introducción a toda la historia, básicamente. Sí, sí, sí. Y aquí ya lo que pase de aquí en adelante no me lo puedo ni imaginar. Exactamente. Para acabar ya simplemente que la gente, fijarse en la fotografía es preciosa, pero fijarse en esos paisajes, en las minas
de hierro de Manchuria, que en realidad está rodado en Japón, porque por lo que sea, los japoneses no son bienvenidos en China. Es que me hace un poco de gracia que, hablando del rodaje de lo que fue Harakiri, Ujú. que estaban molestos los protagonistas iban a ir a grabar la escena esta del gran combate Sí. como el duelo a muerte con cuchillos que hablamos en ese momento, que él decidía a veces no grabar porque no le gustaban cómo estaban las nubes. Sí, 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 lo Y, comentábamos, y sí. aquí efectivamente sucede que en su época de guerra, porque pues Kobayashi también fue soldado, también fue prisionero de guerra y demás, recordaba cómo eran las nubes en Manchuria y no estaba conforme cuando iban a rodar en esta otra locación, que creo que él nació allí, donde rodaron. Hasta que las nubes no se viesen como él recordaba que se veían en Manchuria, pues no rodaban. Entonces habían pausas como muy extensas y me parece que viene de alguien que está como muy dedicado en contar bien las cosas que quiere contar, porque también habla mucho de sus experiencias. Y que cuando Exactamente, leyó sí. esta novela se vio muy conmovido porque se vio representado ahí, hasta el punto que decía que él realmente era Kaji, el protagonista de la trilogía, él decía que él era él mismo puesto allí como personaje. Ujú. Entonces es bastante fuerte verlo desde esa perspectiva y sobre todo imaginarse su posición al momento de dirigir, estando en medio de lo que para él fue como también parte de su vida. Ujú. La película trata sobre para ser más específicos, la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Hubo entre Japón y China, hubo un enfrentamiento que no es tan conocido aquí en Occidente, que se llama la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Y entonces, bueno, ahí a Japón le pertenecía la península de Corea y había entrado en Manchuria. Y es ahí en Manchuria donde transcurre la mayoría de la acción. Y es nuestro protagonista Kaji, es un supervisor realmente, él trabaja en una empresa metalúrgica y es como un supervisor de empleados. Y claro, estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial y le dicen, tienes que ir a supervisar una mina de hierro. No, porque él ha hecho un estudio como Exactamente. del el estado, en qué condiciones trabajan los trabajadores en las minas Ujú. y su tesis es, si tienen mejores condiciones van a rendir más, Exactamente. porque básicamente eran esclavos. Claro. Ahí entonces le dicen, de acuerdo, si haces este trabajo y esta teoría que tienes tú de que si los cuidamos más, van a producir más, si lo consigues, estás exento de ir a la guerra. Entonces, viendo esa posibilidad, allí se va a Manchuria, a la mina de hierro, en la que, bueno, las condiciones son horribles y lo que pasa y lo que desata toda esta película y esta trama es que de repente les falta mucha productividad, no va gente a trabajar porque hay mucha guerra, está la gente que se va a la guerra y todo eso, cada vez hay menos empleados, y de repente les llaman y dicen, oye, que os enviamos 600 presos políticos militares, para que trabajen para vosotros. Chinos. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, los ideales de Kaji se estarán en pelea con los ideales de los militares, la gente que está a favor del fascismo. Podéis ver La condición humana en Filmin, ahora mismo, las tres partes, y seguro que podéis encontrar cualquier copia por ahí, sobre todo la versión remasterizada de Criterion, que es la buena, la que tiene la buena traducción, la buena imagen y demás.